A orar entonces, a pedir al Señor su bendición. Incluiremos en nuestra petición a nuestro hermano Henry. Oremos. Padre, esta mañana damos gracias por habernos traído a tu casa, a tu iglesia, a tu templo, Señor, a la comunión de los santos, pero sobre todo, Señor, a este ensayo del paraíso, Padre, en que se convierte esta iglesia cuando cantamos alabanza, Señor, para tu nombre y cuando exaltamos ese bendito nombre, Señor. Queremos esta mañana, Señor, pedirte que tú recibas este tiempo de predicación con agrado y que también, Señor, a través de él, pues tú tengas a bien hablarnos a nuestros corazones, a nuestras mentes, mover nuestras voluntades. Y gracias, Señor, por lo completa que es ella, lo perfecta que es, todo lo que cubre, Señor, todo lo que necesitamos. Queremos, Señor, esta mañana presentar ante ti, Señor, rogarte que tu misericordia, Señor, esté sobre nuestro hermano Henry, a quien amamos en Cristo, tu Hijo, y quien, Señor, está pasando por esta prueba de salud, Señor. Rogamos que tú le preserves, Señor, que le sanes. Mira a su esposa, Señor, sus hijas. Oh, Padre, fortaléceles en este tiempo a toda la familia, Señor. Y permite, Padre, que él pueda contarlo con gozo y con alegría en breve tiempo, Señor, de cómo tú le ayudaste, les sacaste, Señor, de este trance, Señor. Te pedimos, Padre, que tú permitas que podamos concentrarnos plenamente en las enseñanzas de esta mañana y gracias por la advertencia y la exhortación, Señor, que esta entraña. Bendice cada uno en particular y también a todo el cuerpo como en general, Señor. Y gracias por aquellos que están compartiendo con nosotros esta mañana. Te pedimos tu bendición de una manera especial sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los que están detrás pueden pasar, ocupar sus lugares. Vamos a comenzar de inmediato con la lectura del pasaje 2 de Timoteo capítulo 2. Donde nos quedamos la semana pasada, 2 de Timoteo capítulo 2, vamos ahora desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Cuando tengan el texto, entonces vamos a tener la lectura. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 14 en adelante. ¿Estamos listos? Leo entonces. Recuérdales esto, exhortándole delante del Señor. Voy a leer desde un poquito antes, desde el versículo 11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El título y el tema de que vamos a estar esta mañana predicando tiene que ver con las personas que son, por así decirlo, contradictores, los contradictores. Y el apóstol Pablo, luego de la aseveración y la pronunciación del versículo 13, donde dice, si fuésemos infieles, dice, Dios permanece de todas maneras fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Luego de eso le hace, por así decirlo, una advertencia a Timoteo y le indica
que debe recordarle a los hermanos y exhortarle el hecho de tener mucho cuidado con aquellos contradictores que aparecen dentro de las congregaciones. Personas que, por así decirlo, lo que traen son dificultades y problemas en las iglesias. No solamente en las iglesias hay personas así, en todas partes hay personas así. Ustedes se han encontrado con cantidad de personas así, seguro, en sus lugares de estudio, sus lugares de trabajo. Son personas que, como diría mi hermano Faye Adam, no están ni a favor ni en contra de nada, sino todo lo contrario. O sea, personas que siempre están llevando la contraria una y otra vez. Son personas que por lo general su único interés es hacer prevalecer su opinión, tienen una opinión sobre todas las cosas, la de ellos es la correcta, todo el resto del mundo está equivocado, y lo que quieren es sencillamente imponer sus intereses por encima de los demás. Los contradictores se les llama de diferentes maneras. Se les llama antitéticos, se les llama personas confusas, contenciosas, contrarias, desacordes, descosidas, discutidoras, improcedentes, impropias, impugnadores, inoportunos, insensatos e inversos. Todo eso son sinónimos de lo que es ser un contradictor. Y lo interesante del caso es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es de ninguna manera la excepción. Y es lo que precisamente nos enseña acá el versículo 20, cuando el Señor le dice, luego de decirle, recuérdale estas cosas, dice, pero en una casa grande, ¿qué dice? No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Dónde están los contradictores? A los cuales Pablo le advierte a Timoteo para que él a la vez le advierta al resto de la iglesia de tener cuidado con ellos, pues precisamente en una casa grande. Cuando la Biblia se refiere aquí a una casa grande, está hablando precisamente de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que le estaba escribiendo esa epístola, esa carta, para que él supiese cómo comportarse en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, la columna y el baluarte de la verdad. O sea que esta casa grande a la que se refiere el apóstol Pablo en el versículo 20 es precisamente la iglesia que estaba en Éfeso, la cual tenía una gran cantidad de problemas, sobre todo porque se habían introducido una serie de falsos maestros con falsas doctrinas, con falsas prácticas, con cosas incorrectas en cantidad, y había una gran cantidad de personas que estaban constantemente contradiciendo las enseñanzas nuevo testamentarias, las enseñanzas apostólicas. Consecuentemente, la iglesia de Jesucristo, incluyendo esta iglesia también, ha tenido y tendrá contradictores, y nosotros tenemos que saber no solamente qué hacer con ellos, sino también cómo nosotros responder a esa realidad. Fíjense qué interesante que cuando habla de estas personas los menciona como utensilios dentro de la iglesia. Dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino que también los hay de madera y de barro. Y nosotros podemos hacernos la idea rápidamente de diferentes utensilios caseros, ¿verdad? O sea, puede haber una copa, un cubierto que posiblemente es de oro, puede ser de barro, cosas muy dignas, que se sacan solamente esa vajilla especial. Pero hay otros que sencillamente pues están diariamente utilizándose y se utilizan para cosas comunes, cosas corrientes. Y eso implica necesariamente el que no son extraños a la congregación. Son parte de los utensilios cotidianos de la casa grande que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los contradictores son personas que están entre nosotros, que nosotros los conocemos, que comparten con nosotros y que diariamente interactuamos con ellos, porque son utensilios. Lo único que la manera como son, por así decirlo, como llevan a cabo su uso o su ejercicio dentro de la iglesia, no necesariamente es de una manera honrosa, sino que muchas veces es de una manera vil, como dice el texto. Ahora, ¿qué hacen estas personas? Vamos a ver varios puntos. En primer lugar, quiénes son, dónde están, pero ahora vamos a ver también qué hacen, luego vamos a ver cómo se les neutraliza, luego cómo debemos tratarlo, cómo debemos contrarrestarle, y entonces concluiremos el mensaje en esta mañana. ¿Ok? ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? ¿Saben por qué? Porque es lo que nos tocó, lo que el Señor trajo, ¿verdad? Ustedes dirán, pero en Navidad, bueno, yo hubiera querido hablar sobre el nacimiento del Señor Jesucristo, pero hoy estamos hablando sobre los contradictores. Así que vamos a apropiarnos de esta enseñanza, porque por algo el Señor permitió que coincidiera precisamente con el día de hoy el texto que nos habla de ellos. Entonces,
Estamos hablando de personas que están siempre tratando de levantar problemas dentro de la iglesia. Son personas que no hacen un servicio al Señor digno, ¿verdad? Pero que están entre nosotros y que son personas que, como vamos a ver más adelante, lo que tratan es de introducir contiendas en la congregación. En el versículo 14 le dice, recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Estas personas les gustan las contiendas de palabra. Son personas que les gustan las polémicas, personas que les gustan la discusión. De hecho, es la manera como entran la disensión dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, trayendo temas de discusión para entonces tratar de hacer prevalecer su punto de vista y de esta manera crear disensión dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que dice el texto? Que no solamente les gusta contender de palabra, tener discusiones, sino que además de esto, a través de esas discusiones, dice, introducen herejías que son para perdición de los oyentes. O sea que le hacen daño al que los oye con sus polémicas y sus contradicciones, porque sencillamente lo que están es introduciendo veneno dentro de la iglesia, cosas que van contrarias a la enseñanza escritural. En el versículo 16 nosotros vemos que son personas que promueven, como dice el texto aquí, profanas y vanas palabrerías. No solamente son cosas que no vale la pena hablar de ellas, sino que muchas veces son cosas que son completamente profanas. Y cuando hablamos de profano es todo lo contrario a lo que es santo, a lo que conviene, a lo que edifica espiritualmente. Pero este tipo de temas, de polémica y de disensiones, la introducen dentro de las iglesias. Y estas cosas, dice el texto aquí en el versículo 14, que estas cosas lo que hacen es conducir mucho más y más hacia, ¿qué dice? En el versículo 16, perdón, hacia la impiedad. Dice, evita las profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Muchas veces uno los oye y lo más inteligente a hacer es sencillamente como si uno no los oyera. Porque si uno se mete en esas discusiones bizantinas, ¿verdad? Lo que van a traer no solamente es perdición para todos aquellos que le oigan, sino también un mayor incentivo a la falta de piedad o de vida consagrada al Señor. En el versículo 17 vemos otra cosa que hacen los contradictores. No solamente les gustan las contiendas de palabras, no solamente son polemistas, les gustan las polémicas, sino que además de esto, lo que hacen es promulgar cosas profanas, sino que además, vemos en el versículo 17, que este tipo de palabras que sale de los labios de ellos son palabras que hacen el efecto de una gangrena, como dice el texto. Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ellos tenían dentro de la iglesia dos personas, los cuales el apóstol Pablo ya había señalado y en la primera carta había condenado por su comportamiento. Personas que todo lo que echan hacia afuera se convierte en una especie de ácido del diablo que va carcomiendo, corrompiendo cada vez más. Y en este caso, cuando hace la ilustración de la gangrena o del cáncer, es de algo que va tomando cuerpo a menos que se corte por lo sano rápidamente. Y este tipo de personas, los contradictores, pues van cada vez más llegando más lejos dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo sano de nuestro Señor Jesucristo, haciendo daño, como lo hicieron Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, dice el texto aquí, que estaban enseñando que la resurrección era algo que podían verlo solamente en un contexto espiritual. O sea, la resurrección era una realidad espiritual, pero físicamente no había tal resurrección. Ellos decían que la resurrección se había efectuado en términos espirituales en los creyentes, pero que no iba a haber una resurrección de los muertos. Ustedes saben que estamos hablando de una doctrina cardinal, fundamental, principal, ¿verdad? Es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos de que no vamos a terminar en un hecho polvo en una tumba, sino que un buen día vamos a ser levantados para estar eternamente con el Señor y para reinar juntamente con Él. Esta doctrina de la resurrección el apóstol Pablo la presenta de una manera muy diáfana en Romanos, ¿verdad? En Primera de Corintios, y prácticamente yo diría que era la punta de lanza de la predicación apostólica del primer siglo. O sea, el hecho de que había una esperanza que trascendía la muerte, el hecho de que todos los creyentes íbamos a ser levantados para estar conjuntamente con el Señor. Pero ellos estaban enseñando esta barbaridad de que pues la resurrección no existía. Y entonces entraban en polémica con las personas y con esto lo que hacían era sencillamente
hacer perder más a los oyentes y conducirlos cada vez más y más a la impiedad. En el versículo 18 nosotros vemos otra cosa que hacían ellos. Fíjense que además de promulgar y emitir palabras que carcomen, estaban desviando a las personas de la verdad. En el versículo 18 dice que trastornaban la fe de algunos. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y esto hacía que la fe de algunas personas fuese trastornada. ¿De qué está hablando? Está hablando fundamentalmente de que se convertía en piedra de tropiezo para el crecimiento espiritual de algunas personas, y que por el contrario lo que hacían era sembrar dudas en el corazón de creyentes. Esto lo hacían con sus contradicciones. Desviaban a las personas de lo que la Biblia decía, de la verdad revelada, para entonces venir con estas fábulas, con estas necedades, con estas profanas y vanas palabrerías, desviando a las personas de la fe en la palabra de Dios. En el versículo 20 vemos también, en cuanto a su actualización, su actuar, que se habla aquí de que actuaban con vileza. Porque en el versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, haciendo referencia a este tipo de personas, utensilios de madera y de barro. Dice, y unos son para usos honrosos y otros, ¿qué dice? Para usos viles. O sea, simplemente era una consecuencia de su naturaleza. Como no eran oro ni plata, como no son oro ni plata, como no son moneditas de oro tampoco ni de plata, sino que sencillamente en su naturaleza lo que son no es nada más que barro y madera, cosas deleznables, pues así mismo ellos actúan tal cual son. Y consecuentemente, como son personas viles, actúan con vileza también. Todo esto son cosas que hacen o que producen los contradictores dentro de la casa del Señor, la casa grande, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 23 hace otra referencia a ello. Habla de cómo ellos son personas discutidores y buscapleitos. Fíjense que en el versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que lo que engendran, ¿qué cosas son? Dice contienda, o sea, pleitos, discusiones. Dice, desecha estas cosas porque con necedades e insensateces lo único que hacen es generar contiendas, ¿verdad? Y dividir a personas, y dividir a la iglesia, y dividir a hermanos, y dividir congregaciones. También fíjense que son personas que tienden a oponerse a todos, erradamente, porque no tienen argumentos para hacerlo. En el versículo 25 dice el apóstol Pablo a Timoteo que él debía con mansedumbre corregirle, porque ellos eran personas que se oponían, ¿verdad? Y son gente que necesitan ser corregidos. Lo que pasa es que no siempre aceptan las correcciones. Pero en su naturaleza son personas que sencillamente tienden a polemizar, tienden a sembrar disensiones, tienden a contradecir las cosas, tienden a hacer prevalecer lo que ellos piensan, y lo que hacen es un daño terrible dentro de la congregación. No son fácilmente enseñables. A pesar de eso, la responsabilidad del pastor no es otra cosa que corregirle para que de esa manera tal vez Dios tenga misericordia de ellos. En el versículo 26 se habla también sobre ellos. Y dice claramente que son personas instrumentalizadas por Satanás, son instrumentos de Satanás. Dice, versículo 26, que tal vez ellos, dice, pueden escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, si Dios tiene misericordia de ellos. Pero habla claramente aquí de que están enlazados o sujetos o amarrados por el diablo, son como títeres en las manos de Satanás. Y lo que están haciendo dentro de la iglesia, dentro de la casa grande, es precisamente siendo guiados por el diablo para dividir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos mismos no se dan cuenta de que son instrumentos del diablo. Estamos hablando de los contradictores. Voy a ir haciendo una especie de recapitulación inmediata por punto, porque son muchas las cosas que vemos en este texto. Estamos viendo, versículo 14, que les gustan contender o polemizar. O sea, le gusta plantear temas de polémica para entrar en discusiones. Que enseñan y promulgan profanas y vanas palabrerías. Y cuando hablamos de profanas, todo lo contrario a cosas sacras o cosas santas, sino cosas completamente del mundo. En tercer lugar, versículo 17, su hablar, en vez de ser como el hablar de los sabios, que dice la Escritura que la palabra de los sabios es medicina, ¿verdad? Ellos, por el contrario, lo que hacen es carcomer, corromper, corroer con lo que hablan. Son personas que
producen desviación de la verdad a aquellos que le oyen y que le siguen. Son personas que además de eso actúan por vilezas, porque son ellos mismos personas viles. Son personas discutidoras y buscapleitos. Por eso le dice, desechas este tipo de cosas, porque lo único que generan son pleitos y contiendas. Son personas que se oponen a todo, aunque no tengan razón. Por lo tanto, hay que corregirles. Y son personas que son un instrumento del diablo. Y que tú dices, ¿cómo es posible? Sí, son un instrumento del diablo y que están en todas las congregaciones. Penosamente, es así. Luego de tantos años en la fe, lo hemos visto tantas veces. Y precisamente parte de la responsabilidad del obispo episcopo es velar para que estas personas no le hagan daño al resto del rebaño. Ahora, ¿cómo neutralizar a estas personas? Si están aquí, ¿cómo podemos neutralizarlas? El texto nos enseña también, por eso el apóstol Pablo está dando recomendaciones a Timoteo. En el versículo 14 nosotros vemos que él le dice a Timoteo que le advierta a la congregación, que se lo advierta a la congregación. En cierta manera este mensaje de esta mañana es una advertencia para todos. Y le dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor. Esta palabra exhortándole es precisamente animándole delante del Señor a que no contiendan, a que no se metan con esa gente, que no se metan en esos líos. Y que hay personas precisamente que están en eso, en tratar de sembrar división y disensión. La segunda cosa que debemos hacer para neutralizarlo, y debemos apropiarnos de estas enseñanzas cada uno de nosotros, es evitarles. Dice en el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías. Y evitarles significa no entrar en discusiones con ellos. Ustedes recuerdan la anécdota esa, el chiste ese de nuestro hermano Luis Simpson, que está con el Señor ya. ¿Lo recuerdan? El de no será por eso. Yo lo he hecho en otras ocasiones. ¿No se recuerdan? ¿Se recuerdan el no será por eso? Un día están entrevistando a un señor, le dicen, ¿cómo es que usted se mantiene tan bien, tan joven, tan vigoroso a pesar de los años? Dice, es una fórmula muy sencilla, lo que pasa es que yo nunca discuto. Y la que le está entrevistando le dice, no, hombre, pero no puede ser por eso, tiene que ser alguna otra cosa. Dice, bueno, pues no será por eso. Y eso es lo que tenemos que hacer con esta gente, evitar polemizar con ellos, no polemizar con ellos absolutamente. Evita profanas y vanas palabrerías. La tercera cosa tiene que ver con uno mismo. O sea, estar uno suficientemente en comunión con el Señor como para sencillamente tratar de no ser vulnerable a ellos. Por eso lo próximo que dice en el versículo 22 es, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Neutralizamos a esta persona cuando somos espiritualmente tan fuertes y tan estables como que sencillamente no nos puede permear. Y para esto es necesario sencillamente huir, como dice aquí, de las pasiones, huir de las tentaciones y cultivar, por el contrario, las virtudes cristianas. Estas virtudes cristianas a las que se refiere aquí están muy claras. Aquí la justicia, la fe, el amor y la paz. Si cultivamos esto y echamos a un lado las pasiones que muchas veces nos arrastran, vamos a ser mucho menos vulnerables a las tentaciones que vienen como consecuencia de la mala influencia de estos contradictores que se meten dentro de las iglesias y que comienzan a sembrar cizaña para dividir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y hacer tropezar a los débiles en la fe. ¿Cómo se les neutraliza? El versículo 22 nos dice otra cosa que debemos hacer, cada uno de nosotros, y es asociarnos con los que tienen el corazón o un corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. En vez de tú acercarte a estas personas que son profanas y vanas palabrerías, las que salen de su boca, tú te das cuenta por lo que hablan, y están en la iglesia, pero de lo que hablan tú te das cuenta inmediatamente que son cosas profanas, que no son cosas santas, que no van acorde a la palabra de Dios, que son puro hablar, por así decirlo, vacuidades o disparates.
tú por el contrario te reúnes y te juntas con aquellas personas que de corazón limpio invocan al Señor. Simplemente, por así decirlo, en buen dominicano, sacándole los pies a estas personas. No hay que entrar en discusiones con ellas, simplemente apartarnos de ellos. Y por el contrario, acercarnos a otras personas que tú te das cuenta que sí están viviendo para el Señor, que quieren agradar a Dios, que quieren vivir santamente, que han decidido dejar al mundo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense toda una iglesia que sea así. Cuando entre por esa puerta un contradictor, no va a encontrar coro. Simplemente. ¿Cómo neutralizamos a esta persona? Pues simplemente desechando sus convocatorias a participar de sus necedades y sus insensateces, como dice el texto aquí. ¿Cómo se desecha? No siendo incauto. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que generan contienda. Fíjense los verbos que utiliza. Dice, exhórtale, evita, huye, asóciate, ¿verdad?, con los que de corazón limpio. Dice, y por el contrario, dice, desecha las cuestiones necias y las insensatas, porque no trae nada bueno, solamente divisiones y contienda. Estamos en el cuarto punto y ahora vamos para el quinto. Estamos hablando de ¿quiénes? De los contradictores, de aquellos que no están ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario, de aquellos que siempre tienen algo, una opinión, su opinión, y esa es la opinión que vale, y que la Biblia diga o deje de decir no es tan importante. Aquellos que tienen una mejor idea siempre, aquellos que a mí me parece, aquellos que tratan de buscar opinión pública o consenso público y que tienen un cuestionamiento sobre cada resolución y que no dudan en contradecir la palabra de Dios y hacer prevalecer las enseñanzas del mundo profanas. Estos son los contradictores. Ahora, hemos visto cómo podemos neutralizarles para que no nos haga daño. Pero ahora vamos a ver cómo debemos tratarles, ¿verdad? Y también en ese sentido, pues, parecerá una redundancia, pero el texto va dando muchas claves. Lo primero es no entrar en pleitos con ellos. Pablo le dice a Timoteo, pero el siervo del Señor dice, no debe ser contencioso. Pablo, que le está diciendo a Timoteo que le advierta a la iglesia, que le está dando todas estas recomendaciones, dice, no entre en pleito con ellos, no contiendas con esa persona. Consecuentemente, lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar conflictos, no entrar en pleito, porque si hay una discusión o un conflicto, ya van ganando ellos, porque eso es lo que quieren precisamente. Eso es lo que quieren. La segunda cosa habla de tratarles con amabilidad. Y eso sí es fuerte, ¿verdad? Cuando tú sabes que una persona está haciendo lo incorrecto, es dañina, nociva, y tú con todo tener que ser amable con esa persona. Pero es lo que el texto dice. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino, ¿qué dice? Amable. Estamos hablando del versículo 24. Amable. ¿Amable para con quién, dice? Para con los que son simpáticos, los que son buenos, con todos. Con todos. Aunque sea un diablo disfrazado, hay que ser amable con esa persona. Pero debe ser una persona a la cual se le diga la verdad. Por eso el siervo del Señor necesita ser una persona apta para enseñar, pero al mismo tiempo tiene que ser una persona que esté dispuesto a tolerar o soportar. Dice en el versículo mismo que estamos viendo que debe ser una persona sufrida. Todas estas son características que necesitaba Timoteo para poder lidiar con estas personas. Una persona dispuesta a soportar los agravios. Una persona que debe corregir al que esté equivocado, pero hacerlo con mansedumbre. Dice que corrija a los que se opone con mansedumbre. En el mismo versículo lo dice aquí, versículo 25. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que tenga presente que Dios puede hacer una obra milagrosa. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia? Son así por naturaleza, vienen del mundo así, entran aquí, comienzan a pelear con todo lo que se le enseña, con todo lo que se le dice, comenzando con el Señor Jesucristo y su palabra y su evangelio.
Pero el Señor hace una obra transformadora en ellos y se convierten al Señor Jesucristo de verdad. Y tú de un momento a otro ves que es todo lo contrario, que abren su corazón y comienzan a recibir la verdad y con esto también evidenciar la salvación de su alma. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debía corregirlo con mansedumbre a aquellos que presentaban oposición a los contradictores. Dice, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, haciendo la voluntad de Él. Por eso tenemos que orar por esas personas. Al mismo tiempo que no nos asociamos con ellos, al mismo tiempo que tratamos de hacernos invulnerables a sus influencias, que cerramos los oídos, que no participamos, al mismo tiempo tenemos que orar por esa persona. Entonces, ese es el trato que tenemos que tener hacia ellos. Evitar entrar en polémicas con ellos, tratarle con amabilidad, enseñarle la verdad, soportar el agravio que representan, corregirles con mansedumbre, orar por su salvación, pero hay casos en que nada de eso funciona. Y ese es el caso de Himeneo y Fileto y Alejandro. Ustedes recuerdan la primera carta del apóstol Pablo, primera epístola de Pablo. Vayan, si ustedes quieren, ahí pasen 2 páginas atrás. Primera de Timoteo, capítulo 1. En el versículo 19, el apóstol Pablo habla de algo que tuvo que hacer con este Himeneo. En este caso, Himeneo no estaba acompañado de Fileto, pero es el mismo Himeneo que está aquí mencionado con Alejandro. Y dice aquí, en el versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, o sea que no eran verdaderos creyentes, ¿verdad? Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, ¿qué dice? Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, o sea, los saqué de la iglesia. Los saqué de la iglesia, los puse en manos del diablo. Hay casos, como el caso de Himeneo y Alejandro, el caso de Fileto, ¿verdad? En los cuales ya luego de haber hecho todo lo que debíamos hacer por su alma, sencillamente lo que tenemos que hacer si persisten en esa actitud es separarlo de la congregación. Separarlo de la congregación. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando vemos que han naufragado, o sea que realmente son personas que no son creyentes, ¿verdad? Y que en cuanto a la fe están hundidos o ahogados completamente. Entonces, ¿cómo tratar a estas personas? Con amabilidad, con mansedumbre, sufriendo el agravio, todo eso está muy bien, orando por ellos, por su salvación, pero en caso de que nada de esto funcione, pues hay que separarlos de la congregación. Estamos hablando de los contradictores, los contradictores. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo neutralizarles? ¿Cómo debemos tratarles? Y finalmente, ¿cómo podemos contrarrestarle? Y aquí yo quiero poner mucho énfasis. ¿Cómo no solamente protegernos de ellos ni neutralizarles, no solamente interceder por ellos y tratarles con prudencia, sino cómo nosotros podemos contrarrestar esto? Es posible que la iglesia llegue a una situación tal en la cual cuando entren por esa puerta salgan por ahí mismito, porque dirán, aquí no entran ni los tiros de la ametralladora, porque son personas bien establecidas en la palabra de Dios. Y de eso es que se trata. El apóstol Pablo le dice en el versículo 15 a Timoteo, en el mismo contexto está hablando, en el mismo contexto en todo momento, en la advertencia, recuérdales esto, ¿verdad? En el mismo contexto le dice Pablo a Timoteo, versículo 15, ¿lo tienen ahí? Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Solamente Loida se lo sabía. ¿Y quién más? Y Ramón, y Temi, ¿y quién más? Y Eury, ¿quién más se lo sabía? Allá atrás también. Amén, amén. La recomendación a Timoteo de cómo debía contrarrestar a estos contradictores que están dentro de la iglesia. Lo primero que le dice es que debía ser diligente en su servicio a Dios.
Tú, Timoteo, preséntate delante de Dios diligentemente buscando la aprobación de Dios. Y eso tenemos que hacerlo cada uno de nosotros, ser diligente en buscar la aprobación de Dios, en nosotros estar, como quien dice, donde el capitán nos vea y estar en comunión con nuestro Señor plenamente. En segundo lugar, le habla acá de la necesidad de que corte derechito con la palabra de Dios. En otras palabras, que no negocie la doctrina bajo ningún concepto, que no entre en discusiones ni polémicas, pero que enseñe la palabra de Dios de una manera correcta. Y la idea es muy clara acá. Cuando habla de usar bien la palabra de Dios, se puede traducir como cortar derecho con la palabra de Dios, o cortar derecho la palabra de Dios. En otras palabras, trazar bien la enseñanza escritural. Y eso es de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aquí, de lo que le está hablando, de manejar con precisión, o sea, interpretar, presentar y aplicar la palabra de Dios de una manera correcta, con exactitud, sin negociar absolutamente ninguna de las verdades bíblicas, sin ningún tipo de desviación posible. Para eso es necesario estudiar la palabra de Dios, para eso es necesario estar seguro de qué y en quién se cree, para eso es necesario mantenerse dentro de la sana doctrina. Por eso, el apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo que de una manera u otra el fundamento del Señor está firme. Y ahí me refiero al versículo 19, cuando le dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, a pesar de que hay tantos contradictores, a pesar de que tienen vanas y profanas palabrerías, a pesar de que lo único que están buscando es conducir a los hombres más y más a la impiedad, a pesar de que lo que están es trastornando la fe de algunos, a pesar de todo eso, el fundamento de Dios está firme, o sea, la zapata de Dios está completamente firme. Y es interesante que habla de una zapata, la zapata de la casa, ¿verdad? De la casa grande de la iglesia, dice, y es un fundamento que está completamente sellado. Y cuando habla de sellado es que nadie lo puede violar. O sea, no es violable, ¿verdad? Y lo dice muy claramente en qué consiste. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice, a pesar de que estas personas entran acá con estas intenciones, ¿verdad? Tenemos que estar claros en una cosa, y es que Dios conoce a los que son suyos de verdad. No se le cuela absolutamente a nadie, nadie engaña al Señor. Es una casa grande, hay diferentes tipos de personas dentro de la casa del Señor, y hay algunos que lo que son solamente contradictores, que lo que están buscando es hacer prevalecer sus puntos de vista como instrumentos del diablo que son para sembrar divisiones, disensiones dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios los conoce, así como conoce a los que sí son de Él. Conoce el Señor a los que son suyos. Y la manera como se evidencia está clara ahí a continuación. El que dice ser cristiano debe vivir santamente. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Los contradictores no hacen eso. Por el contrario, a partir del capítulo 3 vamos a ver estos falsantes que estaban introducidos dentro de la iglesia en Éfeso y cómo comienzan a ser descritos como personas perversas que solamente buscaban su propio beneficio, su propio placer, su propia satisfacción, engañadores. Pero el que es un verdadero cristiano, en primer lugar, ciertamente Dios lo sabe. Ciertamente no puede engañar a Dios. Y en segundo lugar, vive delante de Dios, para Dios, a la manera de Dios, santamente. El fundamento del Señor está firme. Los contradictores no van a poder. Las puertas del infierno no van a parar el empuje de la iglesia, por más que quiera Satanás hacerlo. Pero hay contradictores. ¿Y saben una cosa? Hay dos cosas que debemos hacer. Primero, guardarnos de no ser instrumentalizados por el diablo para hacer daño dentro de su iglesia. Con esto tenemos que asegurarnos de que somos verdaderos cristianos. Porque si no somos verdaderos cristianos,
y el Espíritu Santo no está en nosotros, es seguro, ¿verdad?, que vamos a hacer más daño que bien. Pero aún siendo creyentes, muchas veces somos, por así decirlo, seducidos y engañados por nuestra propia concupiscencia. Y el pecado puede llegar a arraigarse en nosotros al punto tal de que no nos demos cuenta y podemos contaminar a otros. Consecuentemente, una cosa que tenemos que hacer es evaluarnos a nosotros mismos si nuestro espíritu, nuestro ánimo es de contradicción o por el contrario, de sumisión y aceptación de las enseñanzas escriturales de la palabra de Dios. En otras palabras, Dios lo dice, yo lo creo y no entro en discusiones. Está en la Biblia, eso es. Y la segunda cosa que es muy importante es cuestionarnos si realmente estamos siendo instrumentos para usos honrosos. Porque en una casa grande hay todo tipo de instrumentos. Unos son para usos honrosos, de oro y de plata, y otros de tierra, de barro, de madera, para usos viles. Y nosotros podemos cuestionarnos y debemos cuestionarnos qué tipo de instrumentos somos. Y en el caso de que no seamos instrumentos para la honra y la gloria de nuestro Señor, pues debemos arrepentirnos y comenzar a hacerlo. Esta iglesia, la IEBC, es una casa grande. Nosotros somos una familia. Tenemos que velar de manera de que el diablo no meta contradictores dentro de su iglesia y que los que mete, los que introduce, no tengan ningún tipo de efecto sobre nosotros. Que no nos dividan, que no nos aparten de la verdad, que no nos separe del sincero amor a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Y en segundo lugar, constituirnos entonces nosotros en instrumentos útiles de bendición, de gloria para nuestro Señor. Esas son las dos cosas que nosotros debemos cuidar y velar. Hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Eso es lo que hoy trae la Escritura para nosotros. Guardarnos de los contradictores. Recuérdales esto, que no contiendan una vez y otra vez. Pablo habla sobre eso. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, porque tú has preservado tu iglesia, Señor, y si bien en el pasado muchas veces hemos tenido que lidiar con personas así, en el día de hoy, Señor, por tu misericordia y por tu gracia, confiamos, Padre, de que tú los mantienes a raya, Señor. Te pedimos, Padre, que permitas que cada uno en la congregación se constituya en un atalaya a fin de guardarnos, Señor, de que estos engañadores y estas personas que causan divisiones dentro del cuerpo de Cristo se introduzcan en la iglesia con sus chismes, con sus comentarios. Y mira, Señor, los que ya están aquí, neutralízales, Señor. Permite, Señor, que por tu misericordia puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos. Pero que de ninguna manera, Señor, hagan daño a tu iglesia. Si algún hermano, alguna hermana ha sido vulnerado, Señor, ha sido instrumentalizado para que sus opiniones o con sus puntos de vista o con sus contradicciones o con sus enfoques, Señor, sembrar dudas o disensiones o opiniones diversas, Señor, pues en esta mañana, Padre, te rogamos que tú le lleves al arrepentimiento para que corrijan su proceder, Señor. Y en vez de ser críticos, y en vez de ser contradictores, y en vez de ser opositores, y en vez de ser personas, Señor, negativas en tu cuerpo, en vez de actuar con vileza, Señor, por el contrario, lo hagan con nobleza y que sean útiles para tu gloria, Señor. Es posible, Señor, que alguno acá no sea tuyo todavía, que todavía, Padre, no ha escapado del lazo del diablo. Tú conoces, Señor, a los que son tuyos y conoces a los que no son tuyos. Imploramos por esas personas, Señor, para que tu misericordia les alcance, se entreguen a ti de todo corazón y reciban el perdón de los pecados en el nombre de Jesús.
y también, Señor, el regalo de la vida eterna. Constitúyelos, Señor, también en instrumentos para honra tuya. Gracias por esta palabra en esta mañana, Señor. Bendícela, Señor, y bendice nuestras almas y nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.